O sea, llevamos 1 hora y media ya. Bueno, joder. Madre. Pues hay que hacer 3 vídeos. Cortar esto va a estar sabroso. Joder. Oye, que joder, yo me corto cuando queráis, ¿eh? No. Yo es que con esto, y porque no tengo una cerveza, si no podemos tirar aquí hasta las 12 de la noche hablando. Vamos a ver traído un par. Coño, yo creo que tengo por ahí, si queréis. Bueno, chicos. Si quieres parar, el vlog de hoy. si quieres parar, saco 3 vasos, tengo 1 litro ahí sin abrir. Lo digo en serio, ¿eh? No. Nice. Bienvenido. Vamos yo. Bienvenidos a nuestro vlog número 724.528. Es que no le puedo dar la palmada con él. Chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hemos vuelto a empezar con las entrevistas después del parón de verano y hoy estamos con una persona muy especial que hemos conocido gracias a nuestro canal de YouTube, que es Samuel. Pero yo no me voy a explayar porque quiero que Samuel se presente. ¿Samuel? Bueno, lo primero, antes que nada, agradeceros que estéis aquí, que es un honor para mí. Bueno, yo me llamo Samuel Vergara, soy arquitecto de profesión y diseñador de interiores, tengo 59 años, llevo haciendo artes marciales, pues diría que más de media vida, y en cuanto a las artes marciales, soy cinturón negro de Kung Fu tradicional, soy tercer dan de Wushu y Sanda, entrenador de Sanda y árbitro. Y ahora, últimamente, soy el creador de CS3, que es un sistema de autodefensa combativa. Cuéntanos un poco tu historia. Vamos a empezar con cómo descubriste las artes marciales, cómo has empezado con las artes marciales, un poco toda esa parte inicial de tu Vale, historia. ok. La realidad es que yo empecé a hacer artes marciales en la década de los 80 y empecé por una cuestión, supongo como empiezan muchos chavales pequeños y muchos chavales jóvenes, que es un poco por autoprotección. Yo vivía en una zona de las afueras de Madrid, voy a intentar no enrollarme demasiado, pero por poneros un poco en contexto. Y era un tipo bajito, flaquito, y entonces eso te puedes imaginar que... ¿Cuántos años tenías? Pues 14. Ok. 14, empecé con 15. Es una época conflictiva en la que, bueno, pues ya sabes que mucha de la relación con los amigos es problemática, incluso con otras personas. Era una época también, la década de los 80 en España, había bastante delincuencia en los barrios y demás, y yo vivía en un barrio periférico de Madrid. Todo eso me llevó a tener pues, ciertos problemas en muchas ocasiones, ¿no? Pues de quitarte el dinero y demás. Sí. En ese momento que me planteé que necesitaba aprender algo para defenderme, y en aquella época había muy pocas cosas en España que estuvieran relacionadas con las artes marciales, y fundamentalmente era el judo y el karate. Con lo cual yo empecé a hacer karate Shito Ryu. Estuve haciendo karate en una escuela aquí en Madrid durante casi cerca de 2 años, algo menos. Llegué a cinturón azul en karate Shito Ryu, pero abrieron una escuela de Kung Fu. ¿Con qué maestro estuviste haciendo karate? Estuve con Jesús Esteve. Uy, estamos pensando en Felipe Ita, es que le entrevistamos. Estamos Bueno, pensando en lo mismo, Felipe Ita es un icono del karate en España, sí. Le entrevistamos. Sí. Yo tuve, la verdad es que, bueno, yo he de reconocer que mi profesor era yo tengo un recuerdo de él increíble, porque, fíjate, a mí creo que fue uno de los que me inculcó la conciencia sobre la importancia de adquirir una base técnica muy buena. Ya, porque claro. era un perfeccionista de la técnica. O sea, para mí verle hacer las catas y todo era increíble. O sea, era una especie de tipo, no voy a decir que autómata, pero cada vez que daba un golpe hacia algo era increíble. Lo clavaba como un boyalaco. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Bueno, en definitiva, yo adquirí con él un poco las bases que luego me han servido, junto con las que he adquirido con otros profesores, en toda mi trayectoria, ¿no? Os decía que empecé en una escuela de Kung Fu que abrieron, una escuela de Kung Fu muy rudimentaria, muy dura, claro, en el sentido de que no entrenábamos en tatami, entrenábamos en suelo de cemento. De las buenas maneras. Sí. Suelo de cemento. Era una manera de entrenar muy tradicional, protecciones teníamos las mínimas. Bueno, te puedes imaginar un poco lo que había, ¿no? Empecé con Pedro González, que era el profesor en aquel momento. Era Kung Fu tradicional, de un estilo del sur. Todo esto lo he sabido después, claro, a medida que en aquel momento no sabía qué estilo era ni lo que era. Sabía que era Kung Fu y ya está. Ya está. No, tampoco quería saber nada más. Pero es verdad que fui a ver alguna clase y me impresionó mucho, me gustó mucho. También hay que tener en cuenta que era la época de las películas de Bruce Lee y demás, con lo cual había una iconografía en la mente que empujaba mucho a hacer eso. Claro. Entonces empecé con el camino del Kung Fu, con el que he permanecido durante muchísimos años, pero empecé en esta escuela. Ahí estuve durante bastantes años. Y ahí digamos que formé la base de lo que vino después. Empecé a competir, porque en esa época se empezaron a hacer competiciones de Kung Fu en España. Tengo ya algún recorte de periódico, porque fueron los primeros reportajes que salían en los periódicos deportivos españoles, en el AS, que
que son periódicos que no sé ni si seguirán existiendo. Salieron algunos recortes de los campeonatos de Kung Fu. Okay. Fijaros que ni siquiera existen las autonomías en España, eran todavía regiones. Ostras. O sea, fíjate si hace años. O sea, de pero esto. eso principios de 90. Eran los 80, finales de los 80, mediados finales de los 80. Bueno, entonces, por seguir un poco un cierto orden cronológico, empecé a hacer Kung Fu con este profesor, que estuve muchos años, y en toda esta época que estuve con él, pues surgieron diferentes competiciones en las que participé, tanto en Taolu como en combate. Combate en aquella época no estaba sometido a la regla del Sanda, porque el Sanda como tal no estaba todavía en España, ¿vale? Ha sido posterior, claro. De hecho, el Kung Fu en aquella época estaba bajo se metió dentro era un departamento de la Federación Española de Karate. Y después, posteriormente, cuando ya se formó el Wushu, fue cuando ya entró en España, más tarde, y entonces ya entró en la Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas. De manera que se crearon dos departamentos asociados al Kung Fu. Uno era el departamento de Kung Fu, que se llama así como tal. Sería el de Taolu, me imagino. Que es, no, el de Kung Fu. El de formas, perdón. No, el departamento de Kung Fu, digamos que mantenía los estilos tradicionales y estaba metido dentro de la Federación Española de Karate. Cuando en China se organizó y se estandarizó los estilos de Kung Fu, que si queréis entramos luego en ello, y se agruparon en una disciplina nacional que es el Wushu, eso entró ya en España, que eso fue posterior, ya cerca de los 90. Entonces ahí se creó otro departamento de Wushu, que es el Wushu moderno, es una recopilación, una estandarización que se hizo en China de todas las técnicas de los estilos de Kung Fu para poder enseñarlo como un elemento de cultura nacional, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se creó ya el Wushu, vino a España y se metió dentro de la Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas, que es como está ahora, de hecho. Sí. Bueno, yo saqué el cinturón negro primero por la Federación Española de Karate y cuando ya entró el Wushu, lo que hice fue pasarme a la Federación Española de Judo y ahí fue donde ya saqué el primero, segundo y tercer dan viceentrenador y árbitro. Y ahí ya pues entré en una dinámica de competiciones, de arbitraje, en fin, pues todo lo que se Pero ya la dinámica un poco del deportista. Claro, sí, porque ya todo esto estaba bajo los auspicios del Consejo Superior de Deportes. Con lo cual, digamos que he pasado de una primera fase más anárquica a una fase mucho más organizada cuando ya entro dentro de la federación. Okay. ¿Vale? Entonces es un poco de la trayectoria dentro del Wushu. Pero no me quedé solamente en el Wushu, porque como soy una persona bastante inquieta, pues he practicado otra serie de cosas. En toda mi trayectoria he hecho Kenpo Karate, Kayu-Kenbo. Hice Kayu-Kenbo Luna Kekoa, que lo estuve haciendo con el maestro Tony Álvarez, Okay. que es el sillo, de hecho es el fundador de esa rama del Kayu-Kenbo, que para mí el Kayu-Kenbo es un arte marcial también. Claro, el Kayu-Kenbo es, que me gusta mucho. Para ponerle contexto, es el arte de combate japonés, ¿no? No, el Kayu-Kenbo es hawaiano. Sí, el Kudo. El Kudo, que lo verás, porque el Kudo es una de las artes japonesas que utiliza el karate y el judo y van al contacto pleno. Sí, ya. Que para mí es también un arte marcial interesantísimo. Es que cuando hicimos la de Kenpo, Kenpo es otra, claro. cuando hicimos la de Kenpo, él nos habló un poco de... Sí, es que Kenpo y Kayu-Kenbo no son iguales, pero tienen como cierta influencia el uno con el otro. Sí, porque me salió el maestro Álvarez, ¿no? Yo lo hice con Tony Álvarez. Sí, pero el máximo exponente de Kayu-Kenbo aquí era Ángel García. Yo he entrenado y he competido contra alumnos suyos, porque también he de decir que en aquella época, en los 80 y principios de los 90, había muchos campeonatos open en los que participábamos y competíamos gente de diferentes ramas. O sea, yo que hacía Kung Fu, competía con gente de Kayu-Kenbo, gente de Kayu-Kenbo con... Entonces tú imagínate... al final... Digamos que era muy interesante porque veías cosas muy curiosas en diferentes estilos, sobre todo gente como yo, por ejemplo, que venía de estilos del sur o estilos de animales a la hora de competir, pero al final acababas uniformizando la manera de pelear porque al final, bueno, como decía Bruce Lee, mientras no tengas otra cosa que no sean dos puños y dos piernas, todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Completamente. Pero era verdad que había dinámicas diferentes y era muy interesante ver la mezcla que existía en los campeonatos y además había mucha camaradería, era muy a mí la verdad es que tengo recuerdos muy buenos de ello, de la mezcla de Kayu-Kenbo con el Kung Fu, con no sé qué decirte, Kenpo, también había gente que competía en Kenpo. Lo que pasa que eso, como las normas no estaban sometidas a ninguna federación en concreto, pues eran campeonatos abiertos. Entonces ahí peleábamos pues un poco todos. Pero bueno, era... algunas reglas básicas de nada de golpes bajos. Claro, digamos que se peleaba una época en la que se peleaba con casco, luego el casco se quitó. A ver, ten en cuenta que los que somos tan mayores como yo, sí, es que es importante porque las artes marciales ahora, en general, casi todas tienen una estructura y una manera de hacerse mucho más ordenada.
En aquella época, digamos que fue como un campo en la primavera que de repente salen las flores, empezó a surgir artes marciales muchísimas. El judo y el karate, que eran las que estaban ya muy bien metidas dentro del tejido, siguieron, pero empezaron a surgir otras muchas. El full contact, el kickboxing, el taekwondo vino también, que vino un poco posteriormente. Empezaron a entrar otras muchas. Entonces, todos los que en ese momento entramos a hacer artes marciales, pues claro, teníamos una explosión de cosas en todos los sitios que empezabas a investigar por aquí y por allá porque te querías meter en algún lado, ¿no? Claro. Y sobre todo los que no nos bastaba solo con el karate y el judo, porque, bueno, sabes que las artes marciales tienen mucho que ver también con la idiosincrasia que tú tienes como persona. Si eres un tipo inquieto, eres dinámico o tal, pues el karate a lo mejor no es lo tuyo. Claro, porque es más rectilíneo. Muy recto. Claro, a lo mejor claro, a lo mejor te gusta más el taekwondo, que es más dinámico, tiene más movimiento, no lo sé. O el kung fu, por ejemplo, que es más circular. Más circular. Claro, efectivamente. Entonces todo eso, pues si eres un poco curioso, vas avanzando y probando cosas. Bueno, en definitiva yo probé Kenpo, probé Kayu-Kenbo, he hecho boxeo también bastante tiempo. Sí, es que el hecho de ser mayor lo que tiene, que te da tiempo a hacer muchas cosas. Sí. Todo de manera paralela, ¿no? Y luego, por intentar resumir y no alargarlo mucho, probé Jeet Kune Do también. Entré a hacer Jeet Kune Do en la línea de Ted Wong. ¿El Jeet Kune Do aquí en España, cuándo llegó? Pues el Jeet Kune Do llegó hace muchos años. O sea, Jeet Kune Do aquí como tal, ahí te diría que desde los 80 no lo sé, pero desde los 90 puede ser. Porque aquí hubo varios profesores, hay uno que es que no recuerdo su nombre ahora mismo, que fue de los primeros, que el tipo ya es mayor, debe tener mi edad también. De hecho, los maestros más antiguos de Jeet Kune Do en España todos son de mi generación. Y hay otros dos profesores más que he conocido posteriormente que trajeron el Jeet Kune Do aquí en la década de los 80, finales de los 80-90. Pero era una cosa muy residual. No estaba... El Jeet Kune Do se conocía por las películas. Sí, por Bruce Lee. Claro, pero no porque hubiera centros de enseñanza ni demás. Y ya me imagino que un poco más en petit comité, ¿no? No eran grandes grupos, ¿no? Sí, además, digamos que esta anarquía en la que navegábamos tantos en aquel momento, lo que te hacía era que intentaras muchas veces imitar los conceptos del Jeet Kune Do por lo que veías. Claro. Y no porque te lo enseñaran de una manera estructurada. Pues ibas cogiendo de aquí y de allá y desde tu conocimiento pues intentabas aplicar aquello que veías o intentabas imitarlo. Pero evidentemente no era una enseñanza en condiciones con un instructor en condiciones, ¿no? Claro, incluso hay gente que no decía Jeet Kune Do, veía a Bruce Lee y decía está haciendo Kung Fu. El estilo de Bruce Lee inicial, ¿no? Cuando ya se desarrolló el Jeet Kune Do, se vendía siempre como karate. Es karate. Es karate. Claro, pero es lo que te digo. Tú piensas que siempre el karate era una cuestión casi comercial. Es decir, ¿cómo le digo yo a la gente lo que hago? El karate. ¿Sabes? Yo tengo moto y ocurre un poco parecido en el sentido de que yo tengo una Custom, no es Harley Davidson. Todo el que lo ve dice que es una Harley. No es Harley. Es otro tipo de moto del mismo estilo. Pues esto es un poco igual. No hay una especie de cosa genérica con la que nombras a eso y ya está. En este caso, Jeet Kune Do, el AMTA, pues karate. Y por más que digas, no, tú dices, da igual. Taekwondo, y a los 2 días dices, ¿verdad? El que practica karate. Sí. El que hace karate con las piernas, ¿no? El que hace karate con las piernas. Imagina, tía, llevo ya 20 años en Taekwondo. Es Taekwondo. Me lo dices todos los fines de semana en la comida familiar, ¿no? Sí. Por terminar la historia de mi vida marcial, en toda esta trayectoria he practicado muchísimas cosas, he conocido mucho, me he documentado sobre mucho, y desde hace unos años, esto lo cuento como un punto de inflexión, yo hace como cerca de 4 años y medio, 5, tuve un derrame cerebral. ¿Sí? Me llevó a la UCI. Estuve en la UCI. Y cuando salí, esto viene a cuento porque yo cuando salí de ahí, ya vi que me recuperé y estaba todo bien y demás. Dentro de mis planteamientos vitales, uno de ellos fue la idea de plantearme dejar algo en este campo de las artes marciales en el que he disfrutado y he vivido y he crecido, ¿no? Y entonces llevé a cabo algo que me iba rondando mucho tiempo, desde hace muchos años, que era un sistema de defensa personal. A mí no me gusta llamarlo sistema realmente, porque el sistema para mí es cerrar una cosa, estructurarlo, y yo no soy amigo de cerrar las cosas ni de estructurarlas. Prefiero tener la mente abierta a recepcionar conocimientos de terceros o cosas que funcionen, eliminar lo que no. Bueno, en cualquier caso, por ponerle un nombre. Y empecé a trabajar en un sistema propio, que es un sistema de carácter combativo, basado en diferentes cosas como son los sistemas combativos, el Panantucan, esa arte de las artes marciales filipinas, sí. 52 blocks, que son, no sé si lo conocéis. Sí. El 52 blocks no, ese era sistema. Hubo uno que fue fundado por un español.
Ese es Casey. Casey. El Casey Phaeton, sí. El Casey que luego se separó y que crearon el Defense Lab. Eso es. Claro. Que va más o menos un poco va en la misma... Es lo mismo. Realmente el Norton, no recuerdo el nombre, y el creador de Casey trabajaban juntos. Lo que pasa es que luego pues, cada uno se separaron y uno se quedó con el Casey, que es el origen realmente. Claro. Y Defense Lab es una evolución del Casey que ha llevado el Norton este. Claro. Sé que se llama Norton de apellido, no recuerdo el nombre. Los sistemas combativos es que tienen otro carácter diferente. Entonces yo me he volcado mucho más ahí buscando la eficacia en la defensa personal, de la que podemos hablar luego. Sí. Porque tiene matices que lo hacen diferente del deporte de combate y de las artes marciales tradicionales. Y en definitiva, yo he creado CS3 Self Defense, que es un sistema... Realmente es una manera mía, personal, de ver la defensa personal. Que lo he creado como un elemento también para... De hecho, estoy trabajando en un libro que ahora os enseñaré. Sí, lo tengo ya el borrador, ya lo tengo ahí, ahora lo enseño. Sí. Nota y estén atentos. Entonces, ya tengo el borrador, estoy ahora en el proceso de corrección. Después de ese derrame cerebral que tuve, fue cuando entré en esa fase de meditación, de pensar qué quería dejar. Trabajé mucho sobre los conocimientos que tenía, descarté cosas y empecé a escribir. Espero que quede como tengo en la cabeza, pero es un trabajo largo. Y todo esto lo empecé después del derrame cerebral. O sea que llevo con ello como trabajando en el libro casi 4 años. Y luego también hay una serie de cosas que me ocurrieron en la calle que también me hicieron cambiar mi concepto de las artes marciales. Vamos a hablar también de ello. Sí. Esa es una interesante cuestión. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy crítico con la defensa personal. Pero he sido muy crítico porque siempre, para mí, se enseña mal en el sentido de se enseñan técnicas y no situaciones. ¿A qué me refiero? Como artistas marciales, él y yo sabemos pelear. Sí. ¿Pero somos capaces de pelear? Esa es la pregunta. Porque tú puedes, sí, yo soy cinturón negro, quinto dan, lo que sea, pero llega una situación en la calle, una situación en tu vida cotidiana que por simple sorpresa te puedes quedar paralizado diciendo esto no me ha pasado nunca, ¿qué hago ahora? Claro. Entonces, ¿cómo enfocas tú dentro de tu sistema de defensa esa problemática, esa casuística? Bueno, mira, eso que dices es real y tiene un desarrollo muy largo. Lo que tienen los sistemas combativos, no sé si conocéis un poco sobre ellos o habéis oído hablar. Bueno, los sistemas combativos son sistemas, por meterlo en contexto histórico, son sistemas de autodefensa que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para formar a los soldados rápidamente, ¿vale? Y para que sean capaces de defenderse bajo estrés. Eso es la base de una buena defensa personal. Si quitas el estrés, no hay defensa personal, ¿vale? Ahora entramos en el detalle. Entonces, lo que se crearon fue técnicas. Lo que se hizo fue limpiar la manera de utilizar las técnicas y los principios para quedarse con lo puramente esencial. Y todo eso se basa en cuestiones que tienen que ver con la fisiología, que eran cosas que las artes marciales tradicionales no se tienen en cuenta ni se entrenan, ¿vale? Lo primero que hay que tener en cuenta cuando tú vas a aplicar un sistema de defensa personal es ¿qué ocurre en una persona cuando es atacada? En la calle, tiene una agresión o va a tener una pelea. Primero, está fuera del entorno, de un entorno que conoce, ¿vale? Un entorno regulado, no claro. calentado. Está fuera de un entorno que conoce. Se da una cuestión que es la incertidumbre, que no se da en el dojo, en el kwon, en ningún sitio, ¿vale? Una cosa básica y fundamental que es la asimetría. Y la asimetría se da en muchas cosas. Asimetría de tamaño, asimetría de número de contrincantes, el entorno. No es el entorno conocido, no es un entorno conocido. Tú puedes tener un problema en un ascensor, en una escalera, en un parking, en un mercado, en un burger, en un bar, ¿vale? Y todo eso, no tener en cuenta el contexto, que es lo que ocurre en los entrenamientos habituales de las artes marciales, incluso de las más duras, Sí. ¿vale? Es decir, por concretar, ponte que yo soy luchador de MMA, ¿vale? Yo hago sanda, que al final es un poco una MMA. Ponte que yo soy luchador de MMA, pero yo siempre que entreno y peleo, por muy duro que pelee y que entrene, peleo con alguien que es equivalente a mí en conocimiento, más o menos, de mi tamaño, peso, regulado. Hay normas, golpes que no puedo dar. Si me excedo, hay una persona que para el combate, ¿vale? La defensa personal, todo eso no existe. Y encima, además, es algo que yo acepto. Es decir, yo, cuando entro al combate, acepto entrar al combate. No viene un tipo a agredirme, Claro. ¿vale? Y me pilla, ¡hostia! Sí, es un acuerdo. Claro, es un acuerdo. De hecho, en la agresión, en la calle, se pueden dar dos tipos de enfrentamientos: la pelea o la agresión, ¿vale? Sí, la pelea, claro. Física, ¿me entiendes? No, la pelea es un... Es acordada. Correcto, acordada. correcto. Ah, vale, entiendo. Es acordada, incluso aunque tú me quieras hacer daño yo a ti.
porque es algo a lo que yo entro al juego y tú también, ¿vale? Podemos entrar al juego de la pelea por un problema de ego, cosa muy habitual en la calle, que es uno de los errores más grandes que hay, entrar en un problema de ego y pelearte con alguien por eso. Un problema de ego personal, un problema de ego respecto a terceros que te están mirando, que son tus amigos. Bueno, no sé, las causas pueden ser infinitas. Pero en ese momento hay una escalada de la agresión que se da por las dos partes y ninguno de los dos renuncia. De manera que entramos en combate, en pelea, ¿vale? Y luego está la parte de la agresión. En la agresión solo es uno el que quiere agredir o atacar al otro. El otro no quiere. Y se puede dar por emboscada, es decir, porque tú me pillas a mí de repente con una navaja, un cuchillo en una vuelta a la esquina y tal, y me pillo, hostia, me has pillado de repente, ¿vale? Y ahí hay una agresión y la mentalidad tuya es la mentalidad de depredador. Es decir, tú quieres hacerme daño a mí. Yo no he tenido en ningún momento intención de entrar en el combate ni de pelearme contigo, de hecho ni quiero, ¿sabes? Y puedo incluso bloquearme, tener miedo y demás. Entonces, ahí es muy diferente porque los conceptos de cómo te enfrentas a eso son muy diferentes, ¿vale? Y todo eso se lleva a principios técnicos dentro de la defensa personal. Cuando tú haces un sistema de defensa personal de tipo combativo, tú no quieres pelear. Es decir, los sistemas de defensa personal no son para pelear, son para terminar. Yo quiero cancelarte rápidamente e irme a mi casa. Es así. Los sistemas de defensa personal se hacen para sobrevivir, ¿vale? Con lo cual, el concepto es muy diferente al de una pelea, incluso por muy dura que sea. Quiero decir, una pelea muy dura, una pelea de MMA puede ser, vamos, durísima. Y aún así dura 25 minutos. Pero no hay incertidumbre, no hay asimetría, nadie te va a sacar una navaja, nadie te puede... Vamos, yo, por ejemplo, nunca en la calle intentaría, en la medida de lo posible, nunca irme al suelo. Es un error de base. Un sistema de defensa personal tiene que evitar ir al suelo. No quiere decir que no puedas ir, pero tienes que evitarlo. Claro. Porque por mucho grappling que te haga... Es que da igual, es que el cuchillo sale de aquí atrás. Sí. ¿Vale? Y tú me vas a hacer un matalán lo que quieras, pero te bajas el cuchillo y vas a hacer ra en el brazo. Y hay casos para aburrir de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, entender el contexto de lo que es un sistema combativo es muy diferente al contexto de un arte marcial con todo lo que tiene de tradicional. Las artes marciales al final lo que buscan en el individuo, sobre todo, no solamente... A ver, un arte marcial cuando se origina por algo que es para pelear, ¿vale? Pero tiene su contexto histórico. Y marcial también. Claro. Nada para los ejércitos. Claro, pero tiene su contexto histórico. Por ejemplo, el jiu-jitsu empezó para los guerreros que peleaban con armadura poder, cuando se quedaban sin espada, poder defenderse en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Todo eso luego evolucionó, karate, judo, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco vamos a entrar en tanto detalle. Todos tienen su origen, pero ¿qué ocurre? Que al final se han ido, no sé qué palabra emplear, se han ido como suavizando con la práctica y deportivizando. Sí, ambas cosas. Unas se han convertido en deporte y otras continúan con su espíritu de arte marcial sin llegar a la parte de deporte, pero el individuo que entra ahí busca otras cosas. ¿Qué busca? Busca autorrealización, busca una tradición. La parte de los principios básicos. Claro, efectivamente, que está muy bien, ¿eh? Pero claro, hay que distinguir eso, porque eso que ocurre, que luego cuando tú entrenas eso, no puedes esperar que sea trasladable a la calle. Claro. Porque la calle es caótica. Sí. La calle es caótica, salvaje, brutal. No tiene nada que ver con el dojo, nada. Y por eso ahí yo, por ejemplo, en la pregunta que haces, que nunca he hecho eso, yo te contradeciría con respecto a entrenar para una situación no funcionaría. Porque tú entrenas una técnica y la perfeccionas. Claro. No una situación. Eso tú es. No estás, ¿qué pasa así? Porque tendrías que entrenar para 7 millones de situaciones. Claro, es que eso en los sistemas combativos sí se trabaja eso, se trabaja roleplay. Y entonces, claro. Trabajas el roleplay, pero al final lo que funciona es lo que tienes aquí. Sí. Tú en ese momento no sabes si te vas a paralizar, si vas a salir corriendo, si tienes a tu novio al lado y entonces no puedes entrar en conflicto. Claro. Si haces esto, porque a mí me han intentado, o sea, yo vengo de Bogotá, que es una jungla de cemento y más de una, o sea, no te digo 3 veces, más de 3 veces me han intentado, o sea, me han agredido con cuchillos y cuchillos. Yo he sufrido cosas directas también. Acá cortes, acá también. Que uno dice, entro en esta situación, no entro de manera diferente, pero es como esté reaccionando. De hecho, una vez salía de un entrenamiento de taekwondo.
y estamos entrenando para combate, o sea, deportivamente, pero esa vez era reacción. Y entonces corríamos la mitad del doyan, el maestro, un pitido, corríamos, un pitido, era reacción. Pues yo iba para la casa, 2 tipos se me vinieron así y mi reacción fue salir a correr para el otro lado. Cuando me di cuenta ya les llevaba a media calle. Sí. Pero mi reacción fue la misma que estaba entrenando. Es decir, que el hipotálamo reacciona a lo que estás haciendo. Tienes que ver, y si tú todo el tiempo estás uno, cuando estás en la calle no te das cuenta y ¡pum! No, pero mira, lo que ocurre es lo siguiente, verás. A ver si soy capaz de decirlo de manera muy concreta. Los sistemas combativos, y hablo en concreto de los sistemas combativos porque para mí, después de haber hecho boxeo, Jeet Kune Do, Sanda, que el Sanda para mí es el combate total, bueno, no en el suelo no, porque en el Sanda no hay lucha en el suelo. Hay derribos, pero no hay lucha en el suelo, ¿vale? Después de haber entrenado todo esto, los sistemas combativos son los que más se aproximan a la realidad. La realidad es muy difícil. A ver, para entrar en la realidad tienes que ser real, pero tienes que aproximar lo más posible. ¿Para qué? Para crear patrones en tu mente que recuerden eso, ¿vale? Lo que ocurre es lo siguiente, que por eso no ocurre nunca en las artes marciales ni en los deportes de combate, nunca, jamás vas a poder trasladarlo igual que en un sistema combativo, por lo que voy a explicar ahora. Independientemente de que yo soy de los que piensa que la capacidad de respuesta de un individuo depende del individuo, ¿vale? Porque de hecho te puedo decir que hay mucha gente en la calle muy agresiva, muy dura y no ha hecho artes marciales en su vida, de ningún tipo, y son duros muy duros, porque son gente de calle. Incluso depende de ti en el momento. Pero lo que tienen es esto. Claro, es que una cosa que trabaja los sistemas combativos por encima de todo, por encima de lo físico, es la posición mental, ¿vale? Cómo trabaja tu cabeza en ese punto. Pero para eso tienes que conocer qué ocurre. Y lo que ocurre es lo siguiente. Cuando un individuo en la calle se ve agredido, lo primero que ocurre es que se dispara, las glándulas suprarrenales sueltan adrenalina y cortisol. Eso entra en el torrente sanguíneo. Y eso tiene una serie de efectos fisiológicos, que son: entras en una visión de túnel. Eso está demostrado, ¿eh? Visión de túnel. El oído se hace como más pequeño en el sentido de que oyes muy pocos sonidos hasta el punto de que puedes perder el sonido ambiente, ¿vale? La motricidad fina, que es la que se practica en las artes marciales, se pierde. El corazón se pone a 170 pulsaciones y eres incapaz de hacer... O sea, todas estas cositas de las artes marciales, olvídate. Es que no van, tu cabeza no las va a buscar. Porque no, y lo puedes haber hecho 1000 veces. Porque lo que entra en juego es una cosa que se llama la motricidad gruesa, ¿vale? La motricidad gruesa, os lo podría indicar incluso de pie, pero por no salir del plano, la motricidad gruesa es que todo lo que yo haga tienen que ser cosas que se aproximen en la mayor medida a gestos parecidos a los que yo haría de manera instintiva, ¿vale? Todo lo demás, os aseguro que, y no es porque lo diga yo, es que es verdad que ocurre por el efecto fisiológico. Luego hay cosas que tienen mucho que ver, como el ciclo Oda, que no sé si habéis oído hablar de ello, ¿no? El ciclo Oda se utiliza mucho en defensa personal, es básico de hecho. El ciclo Oda lo estudió John Boyd, que es un militar norteamericano, que estudió cómo funcionaba la mente de los pilotos de combate en los aviones, cómo funcionaba su proceso mental, ¿no? Para tomar decisiones súper rápidas, que son las decisiones que hay que tomar en defensa personal, son así. Bueno, entonces, por llevarlo a por fragmentarlo, lo que hace es, el ciclo Oda lo que hace es que yo percibo algo, ¿vale? Oda es observación, no me acuerdo cuál es la siguiente palabra, decisión y actuación, ¿vale? Lo que haces es que tú haces un movimiento, yo lo veo, mi cerebro ve y toma una decisión en base a lo que ve de lo que debo hacer, ¿vale? Todo eso, que son microfracciones de segundo mentales, el ciclo Oda es un ciclo que se está alimentando constantemente. Yo alimento tu ciclo Oda y tú alimentas mi ciclo Oda. Es decir, lo que yo hago te influye a ti, lo que haces tú me influye a mí. Cuando estamos en combate, si yo tiro un puño, tú haces algo en base a lo que ves, pero tu cerebro ha tenido que ver, procesar, reconocer, procesar y actuar. Es como funciona el cerebro. Tú ves esto y haces otra cosa. Entonces, cuando tú haces eso, ¿yo qué hago? Lo mismo. Entonces son dos bucles constantes, ¿vale? Claro. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esto? Porque de lo que se trata es de que yo te voy a ganar a ti en el combate si rompo tu bucle Oda. Es decir, si no te dejo pensar, si no te dejo que tomes conciencia de lo que pasa. Es decir, te abrumo, ¿vale? Si yo soy capaz de abrumarte, termino contigo rápido y acabamos. No entro en combate,
porque en combate es un ciclo ODA constante en el que yo hago una cosa, tú haces otra, tal, etc. Es un diálogo constante. Claro, no, eso no me interesa romper tu bucle ODA en un punto. Entonces, por eso yo, si he de defenderme, lo haré de manera invasiva, explosiva, rápida, determinante. Quiero acabar contigo ya. Sí. No te voy a dar la más mínima oportunidad de que hagas nada. Y ni siquiera es que quiera, es que sale. Claro, bueno, sale si estás entrenado, no te crees que es tan fácil, claro. Sí. Y luego hay otra cuestión que es la ley de Hickman, que también es importante. La ley de Hickman lo que dice es que el cerebro, cuanta más opciones tiene, porque ha entrenado muchas, más se va a hacer la picha un lío a la hora de, bueno, perdón. No, eso no. Sí, pero más, claro. Es decir, por eso los buenos sistemas de autodefensa reducen las técnicas al mínimo. Son muy pocas técnicas, muy gruesas, ¿vale? Muy gruesas. ¿Qué es una técnica gruesa? Una técnica gruesa es esto. Claro. Es muy compacto. Sí, no es una ¿vale? No es que te haga una luxación, no es que tal. Todo ese tipo de cosas de grappling, luxación y tal tienen sentido si eres si eres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque no puedes golpear, tienes que inmovilizar. Pero en defensa civil, en autodefensa civil, tú tienes que acabar, terminar, cancelar e irte a tu casa. Para alguien que no entienda qué es lo de Hitman, es como cuando abres Netflix y ves 20 cosas y no sabes qué leer. Es exactamente lo mismo. Pues seguramente es algo así. Y te pasas 5 horas buscando y al final no ves nada. Entonces, la ley de Hitman lo que dice es que, trasladada a la defensa personal, es que cuantas más opciones tengas, más vas a tardar en decidir. Con lo cual, tu bucle ODA se hace más lento. Está íntimamente conectado, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? De que yo tengo que entrenar en la sala. Primero tengo que entrenar con dureza, aunque tenga protecciones. Tengo que entrenar técnicas muy gruesas, dejarme de florituras, de maravillas marciales, de estas que son preciosas de ver, pero que realmente en la calle no tienen ninguna aplicación práctica. Realmente la calle es sucia, es caótica. Sí. Y las técnicas que se utilizan en los sistemas combativos son dañinos. Y de hecho se golpean los sitios en los que los deportes de combate está prohibido. O sea, yo si te voy a golpear, te voy a golpear en el cuello. Aquí, en la glotis. Voy a intentar, si quiero cancelar a un tío en la calle, voy a intentar o romper su base para que no pueda estar de pie, o hacerle daño en los ojos para que no me pueda ver, o la respiración, para que no pueda respirar. Hablando de justo otras 2 veces que me pasó, hice todo lo contrario a lo que hubiera hecho yo en un combate de taekwondo. Claro. Uno fue una patada en la rodilla, yo dije, le pego y salgo a correr. Pues cuando salí a correr no me daba cuenta que había roto la rodilla. Claro. De la Yochagi, o sea, una patada fuerte, sí, lo conozco, sí. Y a otro fue un puño acá, que no está permitido en un combate de taekwondo. Claro, es que se da esa paradoja de que precisamente, por eso es tan importante entender el contexto. O sea, al final no se trata de que sea mejor una cosa o la otra, sino de en qué te enfocas. Si yo me enfoco en Sanda, tú fíjate, yo soy entrenador de Sanda y de autodefensa combativa. Son 2 mundos diferentes. Porque yo en Sanda no haría nunca las cosas que hago en autodefensa combativa, porque son dañinas. Claro. Porque es un deporte. Sí. Yo quiero vencer al contrario, pero le quiero vencer dentro de las técnicas, las reglas y las técnicas que están estipuladas dentro del Sanda. Claro, efectivamente, tengo unas normas, es un deporte. Lo otro no, lo que trato es de sobrevivir y llegar a mi casa sano y salvo. Entonces, para hacer eso, en la defensa personal, digamos, siempre que el sistema sea bueno, hay 4 premisas que están ahí en el código de colores de Cooper. Vale, me quité las gafas. Vale, yo te lo digo de memoria. El código de colores de Cooper, que es otra cosa también importante. Que también lo pondré en pantalla. Bueno, yo todo eso lo puedo luego dar o lo podéis buscar en internet. Bueno, eso lo que refleja es una cosa simplemente, que se trae también a los sistemas de defensa personal, que es la actitud mental que debes tener en tu vida, ¿vale? Y él lo define en 4 colores. El color blanco, digamos que es el color de la tranquilidad absoluta. Estás en tu casa, estoy relajado, mi mente no está... O sea, estoy en mi castillo. Aquí puedo estar como sea, relajado, sé que nadie me va a atacar, no hay ningún problema de conflicto. Zona de seguridad. Exactamente. El amarillo es la actitud de alerta consciente, pero no paranoica, ¿vale? Es decir, es cuando yo voy a la calle, todos deberíamos estar en el estado amarillo. El estado amarillo es un estado que me permite vivir mi cotidianidad en la calle, en una tienda, donde esté, entrenando cómo observar lo que me ocurre, lo que tengo alrededor, para prevenir cualquier problema, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sería un estado amarillo por llevarlo a lo concreto? Sería el que yo entro a un bar y de manera natural me siento con mi novia en una mesa en la que veo la entrada y detrás de mí tengo pared. Eso sería, por ejemplo, cómo aplico el estado amarillo en mi día a día. No soy ningún paranoico, no soy ningún loco, pero tengo como
unas precauciones básicas de autoprotección, que es no dejar mi espalda nunca descubierta y tener el control de la salida y ese tipo de cosas. Hay que tener muy claro que no se trata de convertirte en un paranoico, ¿vale? Que vayas por la vida y hostia, que no puedes cruzarte con nadie. Aprender a leer la calle, si vas por la calle y ves que dos tipos están sentados, te dan, haz caso a tu instinto y pasa, cámbiate de acera, no ocurre nada, hazlo, es lo más interesante. Eso es el estado amarillo. El estado naranja es un estado más, que es un estado en el que ya empiezas a tener que estar alerta, por ejemplo, cuando estás en un bar, el bar que hemos dicho, y de repente ves que hay dos tipos que se empiezan a pelear o están discutiendo. Ahí tienes que pasar casi al estado naranja, que es un estado de un poco más de alerta. ¿Por qué? Porque no sabes cómo puede afectar eso. Si eso va a derivar a donde estás tú, si la pelea está cerca de ti, aunque no tenga nada que ver contigo en principio, empiezas a estudiar por dónde te irías. Si estás con tu chica, bueno, vamos a ir por este lado, la mesa pilla en medio. Es decir, digamos que ya estás en un estado de semi-alerta. El rojo, digamos que ya es la alerta. Es cuando ya te das cuenta que algo va a ocurrir y lo ves meridianamente claro, ¿vale? Entonces empiezas a prevenir ya lo que ocurre. Hay otro estado que no suele estar ahí, no se suele hablar, que es el negro, que es el estado ya del conflicto total, ¿no? Es el estado ya casi del caos, del cuchillo, sí. ¿Vale? Entonces, eso, fíjate lo que os he dicho, la ley de Hitman, el bucle Oda y el código de valores de Cooper. Todas estas cosas influyen en el entrenamiento. Y si no se tienen en cuenta, no entrenas bajo esas premisas. Por ejemplo, para entrenarte en defensa personal tienes que aprender a entrenar bajo estrés. Ese estrés se provoca en el entrenamiento, ¿cómo? Pues, por ejemplo, te pongo a hacer burpees, te hago correr, saltar no sé qué, y cuando estás con el corazón así de lo que te he mandado, entramos tres a darte golpes. Y tienes que intentar estar bloqueando, pero defenderte. Si la alta cadencia, claro, estás con las 170 pulsaciones y hay tres tíos, no te van a golpear para matarte, pero te vas a poner el casco, el peto, y nosotros con los guantes, pum, 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 ¿vale? Para que empieces a intentar y estás con el corazón porque acabas de hacer 20 burpees, 10 flexiones y no sé qué más que te he mandado a hacer. O te hago dar vuelta cuando estás mareado ya, que no sabes ni dónde estás, te entramos. O, sí, pero no sabes si te va a pasar en la calle cuando estás tomado por ejemplo. Claro. O sea, estás ebrio, caminando tranquilamente, vienes de copas y... Sí, pero sobre todo es porque te acostumbres a trabajar bajo estrés. Para acostumbrarte a trabajar bajo estrés, precisamente porque el grado de pulsaciones rompen tu motricidad fina y entras a la motricidad gruesa. Sí. Entonces, todo eso hay que provocarlo. Eso no ocurre. Yo cuando entrenaba sanda, entrenaba combate. Claro. Pero entrenaba combate, digamos que relajado. O sea, quiero decir, no estoy en estrés, porque peleo con un compañero, hace lo mismo que yo hago sandal también, me puede dar un golpe, claro. Sí, incluso aunque sea duro y me dé un golpe y digo, hostia, joder, me ha dado todo el hígado, ¿qué daño me has hecho? ¿Sabes? No, incluso también cuando pasan esas situaciones, directamente la sangre de la cara se va, porque el cuerpo ya sabe que si te cortan acá o si te pasa algo, vas a sangrar el triple, entonces se va mucho y por eso pasan todos los efectos del... Sí, es que todo eso es efecto de la adrenalina en sangre, ¿vale? Estamos aprendiendo, chavales. Es importantísimo. Entonces, todas estas cuestiones son las que las tienes que tener en cuenta a la hora de llevarlo al entrenamiento, porque lo que tú tratas de hacer en el entrenamiento es aproximarte lo más posible a la realidad. Yo cuando estoy vestido con el peto de sanda y las protecciones de sanda no estoy aproximándome a la realidad. No quiere decir que lo que aprendo de sanda no me valga para la calle. Joder, claro que me va a valer, ¿vale? Pero me va a valer más otras cosas. Claro. ¿Vale? Porque yo, claro, si, por ejemplo, yo no voy a hacer una lateral alta que la puedo hacer en sanda cuando voy con unos vaqueros ajustados. ¿Sabes? O vengo de... Es más fácil pegarle en una rodilla. Claro, es que precisamente las técnicas combativas, por ejemplo, el pateo, nunca se pasa de la cintura para arriba. Hombre, si eres un fuera de serie, de peliculero, que haces así... ¡buf! Y metes un jobchagi a la altura de la nariz y es que el tío ni lo ve porque eres la hostia de rápido, pues sole tus huevos, ¿sabes? Pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué tienes que patear? Y normalmente eso lo haces en el gimnasio cuando ya has calentado. Claro, es que en la calle no calientas, estás en frío, la ropa. Luego otra cosa, que también me hizo a mí trabajar en CS3, en el sistema mío, y es no solamente ese enfoque de tengo que desechar todo aquello que no tiene una transferencia real al combate en la calle, mejor dicho. Es que no me gusta decir combate porque entonces estoy en contradicción de lo que he dicho antes. La agresión. A la agresión o a la autodefensa en la calle, ¿vale? La autoprotección, ¿vale? Que es mucho más complicada. Porque también nosotros también entrenamos cuestiones que tienen que ver con la prevención, todo esto que os he contado Sí, es que la defensa personal realmente, la parte física, es la última y no es la más importante. De hecho, si te vas a los sistemas combativos, hay tres figuras, son Geoff Thompson,
como referencia, Geoff Thompson, Kelly McCann y Lee Morrison de Urban Combatives, que son 3 tipos que hacen, para mí son 3 referencias de sistemas combativos muy buenos. 2 de ellos son uno es militar, Kelly McCann es militar norteamericano, era un marine, y los otros 2 son 2 tipos. Geoff Thompson, además de las charlas TED y tal, o sea, ese tío ha trascendido ya. Este fue uno de los primeros que empezó a trabajar en sistemas combativos, ha sido puerta en garitos de discotecas y tal, pero el tipo es un cerebro privilegiado y aprendió mucho de él, y entonces empezó a entrenar y a crear un sistema combativo. Creó una cosa en el Animal Day, que es una cosa que lo que hacía era someter a sus alumnos a un día de Animal Day, el día del animal, de combate bajo su dirección, combate a saco. Joder. Pero imitando la calle, claro, precisamente para trabajar en estrés, ¿vale? Bueno, pues él, por ejemplo, digamos que es uno de los mayores estudiosos del miedo. Del miedo. Él se dio cuenta, de hecho, él lo que defiende es que para defenderte bien en la calle, lo que importa no es tanto lo que sabes en técnicas, sino cómo gestionas tu miedo. Claro. Cosa que nunca te va a ocurrir en un dojo. No. En un dojo, vamos, como no pese 50 kilos y venga a pegarte el tío de 100. Y aunque tengas miedo, tienes todo el tiempo claro, para gestionarlo. Pero entonces él se enfocó mucho en el miedo. Kelly McCann, que también es que es el marine, él se ha enfocado en la eficacia. O sea, tú ves su sistema, el Kemba Tips, y es que cada golpe que da es para hacer daño con crueldad. Puntos vitales. Sí, y sucios. O sea, es que lo del concepto sucio es importante porque es todo lo que tiene que ver con las artes marciales de honor, de respeto, todo eso se va al carajo en estos sistemas. Porque lo que importa es hacer daño y hacerlo rápido, ¿vale? O sea, fíjate cómo es de importante, cómo cambia el concepto, ¿vale? Y luego Lee Morrison, que es el que ha creado Urban Combatives, que es un sistema chulísimo. Este se basa, también tiene la característica de los sistemas combativos, pero se basa más en el aprendizaje o en la desescalada del conflicto y en cómo prevenirlo. Y hace mucho hincapié, mucho trabajo en esa parte. Aunque los 3, cuando llegan a la parte física, son absolutamente letales. Claro. Los 3. Porque los 3 llegan a las mismas conclusiones. Que es hacer mucho daño, hacerlo donde hay que hacerlo, muy rápido y marcharte. Básico, sí. Eficacia pura. Es decir, digamos que se quedan con la parte más salvaje de lo que un ser humano puede hacer para hacer daño a otro. Y cuando hablo de eso, hablo de morder, agarrar la cabeza, agarrar la boca, arrancar los ojos, o sea, todo, ¿sabes? Entonces y CS3, aunque tiene influencia del Sanda, porque yo he estado años y años haciendo Sanda, y creo que el Sanda aporta ciertas cosas interesantes en la autodefensa, como por ejemplo la media distancia. Es decir, el hecho de, por ejemplo, evitar que cuando alguien se acerca, el pateo a la rodilla, el pateo a la cadera, ciertas cosas que te las da el Sanda, pero tengo tendencia a entrenar en base a los sistemas combativos, que es donde creo que realmente es eficaz. Claro. Y así enfocamos el entrenamiento, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo contarlo que verlo, ¿no? Claro, no, totalmente. Y eso es un poco el resumen, no sé. Pues preguntarme más, que yo me enrollo como la H. Buen resumen. Soy un chapar de la hostia. Todo viene también. Yo tuve también un punto de inflexión. En esto del libro y tal es lo que os he contado del derrame cerebral. Sí. Pero en mi planteamiento de cómo debía defenderme en la calle no es eso. Es que tuve 2 conflictos en la calle, uno muy gordo, que tuve en una discoteca. De hecho, acabé en comisaría. Y las discotecas son malas, evitar. Sí, bueno, fue un conflicto grupal. ¡Ostras! Claro, que tampoco quiero entrar a detallar todo entero, sí, no. Pero lo que hizo fue, además incluso hubo cuchillos, y yo acabé con un ojo hinchado, y recuerdo llegué a casa de mi mujer que estaba acostada, le dije, no pasa nada, dio la luz y me dice, joder, ¿cómo traes la cara así? Un ojo así, recuerdo me tiraron contra 2 tipos con la visión de túnel, todo eso luego, fíjate, lo he ido reconociendo después, cuando he aprendido sobre ello. Es que eso es muy interesante, perdón por el paréntesis. Sí. Es cómo funciona el miedo. Yo muchas veces como cualquier ser humano, cuando yo hago las cosas, sea lo que sea, algo de adrenalina, algo peligroso, tú no sientes el miedo. El miedo tú lo sientes después, que es cuando empiezas a realizar lo que ha pasado. Claro. Que es cuando te das cuenta. ¿Cómo llegué a esto? Claro, pero... Bueno, yo te digo que físicamente, fisiológicamente, no, físicamente sí se nota. Sí, en el momento... Sí y no, quiero decir, no es por contradecirte. Es verdad que hay una parte, cuando tomas conciencia, yo por ejemplo en esto que estás diciendo tú, me ocurrió en este caso que te cuento, cuando después con calma pensé en las consecuencias, me dio mucho miedo, sí. Porque podía no haber vuelto a mi casa, ¿vale? Sin embargo, en el momento que ocurrió, te puedo decir que sí sentí
mucho estrés y creo que también miedo. Lo que pasa que es verdad que era en el momento, estaba ocurriendo en ese instante, entonces el miedo lo tienes que dejar porque tienes que hacer algo. Claro. Porque no te vas a quedar como un robot parado. No, completamente. Bueno, pero es verdad que ahí me dio un punto de inflexión porque analicé mucho y pensé, joder, me ha ocurrido esto. ¿Qué podría haber hecho? Me han cogido, recuerdo que me cogieron dos, uno de un brazo y otro de otro, y me tiraron contra un botellero metálico, así en el aire. Tú fíjate, lo único conciencia que tengo yo de eso es encontrarme una especie de fracción de segundo en el aire y de repente notar un golpe metálico en la espalda. Y yo seguí. El dolor me vino luego, claro. Bajó la adrenalina. Todo eso lo que me hizo fue que después, entrenando, empecé a pensar, joder, he hecho sanda, he hecho boxeo, he hecho esto, he hecho lo otro. Y digo, hostia, y empecé a analizar la situación de aquel momento, ¿no? Y de repente me di cuenta que había sido un caos de la hostia. Que pasaron las cosas a toda velocidad, que tenía recuerdos fraccionados. Es decir, no me acordaba de todo. Son segundos. Claro, me acordaba de una escena, de otra escena, pero como cosas sueltas, como un sueño, como un mal sueño. Y entonces empecé a pensar mucho, digo, joder, yo creo que debo cambiar el enfoque como artista marcial, y todo fue cuando empecé a investigar mucho más en profundidad. Esto fue incluso mucho antes del derrame. Empecé a investigar los sistemas combativos, en sistemas mucho más eficaces, en quitar todo aquello que yo hacía en el gimnasio que a mí me llenaba de satisfacción, pero que al final era algo puramente estilístico, realmente, ¿sabes? O algo atlético, Claro. Bueno, y que lo hacía con compañeros que hacían lo mismo que yo y los dos disfrutábamos. Sí. Dije, no, necesito algo eficaz. Y además trabajar mi mente, trabajar mi cabeza, y el miedo no me lo voy a quitar a lo mejor, pero sí voy a ser capaz de reconocerlo. Claro. Y si eres capaz de reconocerlo y de decirte a ti mismo, esto que siento me pasa por la adrenalina y porque me está ocurriendo esto, cuando tomas conciencia eres más capaz de controlarlo. Claro. Que cuando de repente te ocurre y dices, hostia, estoy temblando y no sé por qué. Sí. ¿Sabes? Y eso es súper importante, el tomar conciencia y controlarlo, porque yo, por ejemplo, hubo una situación que a mí el miedo me entró días después, que dije, hostia puta, sí, que yo acabé con un cuchillo jamonero al cuello. Y yo, porque no gestioné la situación, estaba diciendo, baja el cuchillo y peguémonos. ¿Qué haces con un cuchillo? Yo tenía el cuchillo aquí, pero aquí, pegado a la piel. Sí. Tengo huevos a pegarnos. Situación súper tranquila. Yo no me estaba moviendo, dije, yo me quedo quieto. Claro, el problema es que en ese momento a mí lo que me estaba llevando era la rabia, iba a decir miedo, pero no el miedo, sino el enfado, el decir, ¿quién eres tú para ponerme bien? Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que eso que te ocurrió a ti, que también, por eso decía antes que depende mucho del individuo, ¿no? Claro. Que porque ante una misma... Pero ojo, que luego he tenido situaciones tontas en las que me he paralizado diciendo, joder, ¿por qué me he paralizado? Claro. Cambia el momento en el que estés, cambia. Claro. Incluso, pero incluso como estés tú en ese momento. Claro. Por ejemplo, tienes un problema, no sé, tienes un problema que has discutido con tu chica, yo qué sé. O tienes un problema con tu padre, no sé, me estoy inventando. Pues eso resulta que te afecta. Sí. Y lo ves de otra manera. O un día sales con una mala hostia de la leche por alguna movida del curro y a nada que te hablan algo. ¿Sabes? Claro. Pero eso en autodefensa es un error. Es decir, mira, uno de los errores mayores que hay en autodefensa es que nos metemos constantemente en conflictos gratuitos. Sí. Que podríamos evitar o sea, quiero decir... La mejor pelea es la que se evita. La que se evita, absolutamente. Y eso es un principio básico de un buen sistema de autodefensa. Tú tienes que tener una serie de principios que te permitan cambiar el chip y ser un animal, si llega el caso, pero lo que tienes que intentar es no llegar a ese punto. Evitándolo, siempre. Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, que entres en una pelea con un tipo porque te ha quitado una plaza de aparcamiento. Que pasa mucho. Claro, pero cosas como estas pasan constantemente. Evidentemente, cuando tú en ese momento salta tu ego, hostia, me ha quitado la plaza. Claro. Salta una serie de factores que te pueden llevar a una situación en la que si luego lo piensas, si utilizas la razón, que es muy complicado cuando estás en ese momento, dices, joder, a mí me merece la pena, porque me ha quitado la plaza de aparcamiento en el parking del Carrefour, me merece la pena haber salido del coche, me he enfrentado a él, ha sacado una barra y me ha abierto la cabeza por aquí y estoy en la UCI. Y si lo piensas, dices, por una plaza de aparcamiento. Es que todo eso no lo piensas. Cuando no estás entrenado, eres capaz de dejarte... Te he dicho este ejemplo, como te puedo decir otro. La parte del autocontrol se va... Eso es importante aquí. Entonces, ¿de qué se trata en la autodefensa? Se trata de... Eso también lo entrenamos. Es decir, por eso el trabajar en estrés. Porque cuando trabajas en estrés, te vas conociendo a ti. Empiezas a darte cuenta de lo que te pasa. ¿Sabes? Evidentemente no en la calle. No. Es como cuando ves las fantasiosas técnicas del cuchillo. A mí me hace una gracia increíble. Hay 50.000 sistemas de defensa personal, incluso el Krav Maga y otros muchos. El cuchillo.
A ver, evidentemente, si llega la ocasión en la que no te ves obligado a defenderte de un cuchillo, pues es que lo que no te vas a quedar así parado y que te maten y ya está. Algo tendrás que hacer. Pero nunca puedes entrenar en un gimnasio, jamás, bajo ningún concepto vas a entrenar nunca con el estrés y el miedo que produce un filo. Nunca. Y ya te lo puedo decir el tipo más, vamos, el que quiera. Ni la incertidumbre. Es que en filo... Es que a ti te cortan y no es que un filo, mira... Acá y me di cuenta en el hospital. Un filo me di cuenta. es la cosa más peligrosa del mundo. Sí. ¿Qué momento? Un tonto con un cuchillo es que te apuñala. O sea, y te apuñala y tú puedes decir, no, yo es que soy el tipo más máquina del mundo haciendo MMA. Que me da igual. Que es que te apuñala. Si es que un tonto te apuñala de la manera más imbécil. Y el estrés que tú tienes... yo he hecho alguna vez la experiencia para saber lo que ocurre mentalmente, decirle a algún alumno mío con el cuchillo de esos que tenemos ahí de goma y tal, que bueno, venga, vamos a hacer esto, intentamos entrenar lo más parecido que podemos, dentro de lo que podemos, a la realidad, ¿vale? Incluso ni siquiera con técnicas previstas, sino con que tenemos el cuchillo en el suelo, a ver quién lo coge de los dos y luego pues yo lo voy a coger y yo voy a intentar apuñalar y tú intenta que no pase, ¿sabes? Es decir, no colaborativo, porque eso tiene que ser también, no colaborativo. Y en las artes marciales también ocurre que muchas veces se entrena colaborativamente. Yo te hago así, así, que eso no va a ocurrir en la puta vida, ¿sabes? O sea, nadie da una cuchillada así. Hay que ser gilipollas, o sea, tienes que ser tonto del culo. La gente apuñala, si te apuñalan así, en corto. Y eso no hay un dios que lo pare. No lo vas a parar. Y si lo paras, lo vas a parar con algún corte. Puede ser que lo pares porque no te quede más remedio y te metas a saco ya, porque sabes que si no vas a morir. Lo que tienes que defender es tu centro. Claro. Si defiendes tus puntos vitales. Pero, bueno. Hasta arriesgas un brazo, pero. Tu centro y tus laterales. Claro, pues, aquí tienes las aortas. Todo esto, o sea, claro, entonces, por ejemplo, pues nunca. Claro. Es muy complicado. O sea, un cuchillo da mucho miedo. Da mucho miedo incluso por muy experto que seas, porque. Puede ser. Tienes que evitar que lo saque. Fundamentalmente. Todo eso tiene que ver con la parte de prevención. Es decir, de leer al tipo. Leer su postura, leer los pequeños gestos que hace, si gira un hombro, si se da la vuelta, si hace con la boca así, si abre las aletas de la nariz, es porque hay un momento en el que va a soltar una hostia, porque ya son signos que tienes que ir aprendiendo un poco a leer, ¿no? Sí, si se ladea un poco. Claro, todo eso denota que algo va a pasar ya, ¿sabes? Pero el tema del cuchillo, por volver un poco a ello, a mí me hace mucha gracia desde los sistemas que enseñan con el cuchillo, que ves una virguería de la hostia, que no tiene ningún sentido. Podríamos entrar en detalle por qué. O sea, los cuchillos en la calle no tiene ningún sentido estar en un duelo de cuchillos en la calle. Ya. Eso es una picadora de carne. Vamos a morir los dos, ¿sabes? Un dedo por aquí, un dedo por ahí. Claro. En la autodefensa, si tú te enfrentas a un cuchillo y tú tuvieras otro, lo que tienes que hacer es defenderte. Es decir, tú no hagas nada, no entres en el combate. En todo caso, mantén una línea de defensa y si el otro te hace algo a ti porque él sí te quiere agredir, intenta que no pase. Pero eso de entrar en un duelo, como se ve en muchos vídeos de YouTube, tal, que estamos los dos con el cuchillo, que yo te intento clavar a ti, tú a mí, eso es de que ser tonto de la cabeza. O sea, eso no se puede hacer, nunca, jamás. Que sí lo he visto en peleas de bandas de... Sí, claro. Bueno, sí, de hecho aquí en España había todo un arte dedicado a... No sé, ¿aquí en España? Sí. Aquí, por ejemplo, había... Sí, se llama los barateros. Las barras. Eso es. Con las barras trabas de los equipos. Se paran así y uno con un cuchillo y con un saco acá. Sí. Para poder defender. Pues antiguamente, por ejemplo, hablando como dices tú, Horatio, del tema de los barateros eran, antiguamente en España todo el mundo llevaba navaja. Sí. Pero no lo llevaba por el hecho solo de matarse, que también, sino porque era una herramienta que se utilizaba para cortar el pan, para comer queso, todo el mundo llevaba navaja encima, ¿no? Claro, sí, es que es verdad, se llevaban en las fajas, se llevaban metidas. Lo que pasa es que, claro, eso tenía... Y luego, además, solía ser gente de mal vivir, gente de la calle... Pero quiero decir que lo llevaban porque era un elemento cotidiano. ¿Qué ocurre? Que muchos de los conflictos que tenían acababan con la navaja en la mano, porque lo tenían aquí, ¿sabes? Si tú vas todo el día con eso, pues lógicamente lo usas. Y entonces ocurría que eso, y de hecho se llegó a establecer una especie de sistema de cómo se utilizaba la navaja. Sí. Y cómo defender. Claro, de cómo defenderse, que era todo a base de... Tenía muchos movimientos que eran parecidos a los que hacen los toreros. Sí. Sí, había algunos que... Sí, de hecho se llamaban así, una boleada, no sé qué eran. Sí. Eran giros así para
Las tocadas, sí. Hay manuales antiguos súper interesantes. Yo tengo uno. Sí, lo tengo el manual. El manual del baratero, sí. Porque es un arte marcial español. Sí. Lo mezclan con el toreo y con... Pero era muy peligroso, porque con las navajas estas que había que eran así de grandes. Sí. Entre eso y la verdadera destreza ya tenemos... La destreza, sí, la destreza española. Bueno, de hecho, el Cali filipino, la esgrima filipina, surge de la época colonial española. Muchísimos de los nombres de los golpes, aunque están trasladados al filipino, vienen de palabras españolas. El uso del bolo filipino, del palo y tal... Y sigue la misma estructura. Que igual, viene de la esgrima. De hecho, por eso se llama esgrima. De hecho, por eso llegaron muchos a México y hay mucha gente en México que tiene... Sí, de hecho había un galeón, había una de barcos que iba desde México a Filipinas. Sí. Fíjate, cruzando por África hasta allí, el viaje que suponía eso. Pero es que estaba bajo ese virreinato. Bueno, pues ahí cuando estaban los españoles, como no se permitía que los filipinos tuvieran armas, espadas y demás por las revueltas, fue cuando empezaron a utilizar el bolo, que es el machete que tienen ellos, y el palo, que era lo que tenían como elementos de defensa, ¿sabes? Claro. Y de ahí pues luego ha trascendido todo el arte marcial filipino. La típica cultura de pueblo sometido desarrolla su... Sí. Si es que al final en la historia, si tú te vas a la historia de las artes marciales desde el Paleolítico, siempre ha habido sistemas, y además en todos los sitios, aunque se conocen, por ejemplo, mucho los sistemas asiáticos, karate, judo, el kung fu, todo esto, por muchas razones, pero es que sistemas de lucha ha habido en Europa, muchísimos. Sí, en Grecia, en Grecia, claro. Para mí, en el sistema de lucha es el pancracio. El pancracio, por ejemplo, es una MMA antigua. Sí. O sea, era a saco, con los puños vendados y utilizaban la lucha en el suelo. No es culpa mía. Pero hay una cosa súper interesante que no sé si os pasa, tú que eres maestro, tú también que eres maestro, que es, no sé cómo llamarlo, voy a bautizarlo ahora mismo, la cobardía o la incertidumbre del artista marcial. Lo explico. Un artista marcial que lleva 10, 20, 30, 40 años entrenando, y una de las razones por las que más miedo le da el conflicto físico fuera del ámbito controlado es, claro, es que imagínate lo mal que quedo yo. El ego, y lo mal que puedo quedar yo, que soy taekwondista y en la calle pues me meten un puñetazo y me dejan cao. O yo que soy karateca y salgo con el brazo roto. Pero eso es lo que hablamos antes, el ego mal entendido. Claro. Es que el ego es una mochila que llevas encima que te puede meter en muchos follones, en muchos. Primero contigo mismo, con cómo te sientes tú en tu intimidad. Yo te puedo decir que yo, por ejemplo, recuerdo un caso concreto una vez, que venía mi esposa conmigo, que tuve un conflicto con el coche, me fui a mi casa, pero me fui a mi casa con mi ego recomiéndome, hasta el extremo que bajé a buscar al tipo después. Lo fui a buscar porque caí víctima de mi ego. Le fui a buscarle a unos amigos y tal, bueno, en fin, para no entrar en el detalle. Yo después, cuando pensé mucho sobre eso, posteriormente, me di cuenta de que eso que hice fue un error. Porque no llegó a ocurrir nada en el momento que tuvimos el problema con el coche, no pasó nada y debería haber quedado ahí. Pero mi ego me jugó una mala pasada y me hizo sentirme mal, no sentirme suficientemente hombre. Iba con mi mujer, empecé a plantearme si es que me había acobardado. Este juego tan malo que te hace la mente a ti mismo y que si no eres capaz de controlarlo te puede meter en un lío. Y luego lo pensé, bajé a buscarle y encontré a unos amigos suyos, él no estaba, y luego pensé, me podía haber metido en un lío con los amigos también y haber acabado mal, por no haberme quedado en mi casa. ¿Por qué tuve que bajar? Pero eso lo pensé luego. Entonces, la gestión del ego es uno de los elementos más importantes que hay en autodefensa porque te puede evitar muchísimos conflictos cotidianos. Muchísimos. Desde que te quiten ejemplos hay tantos, que te quiten un sitio en la fila. Y todo eso que dices tú de decir, no, es que yo soy artista marcial, por tanto, como soy artista marcial y soy la hostia en el gimnasio, debería haberlo hecho aquí en la calle de puta madre. Y no lo he hecho. Claro. O encima he tenido miedo. Y empiezas con un conflicto interno. Pum, 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 pum. Que de una forma u otra se va a resolver. Claro, pero por eso... Cuando entrenamos nosotros partimos de la idea de siempre evítalo, y ya está, y no pasa nada. Y el ego es un elemento que tienes que... Y que luego también está la preconcepción, ¿no? Tú, hablando, se resuelve casi todo. Sí. Es que hablando es impresionante la cantidad de problemas que se resuelven. De esto que tienes un
un problema por la calle o, yo qué sé, vives aquí y justo al trabajo están poniendo la música a saco. Si tú bajas, porque a mí me ha pasado en mi casa, de bajar desde el 6º piso y decirle, chavales, que estamos durmiendo, pues podéis ir a otro sitio o bajar la música, sí, perdona. Chavales que tú los ves que dices, es que me van a partir la cara. No, sí, es verdad, perdón. No, pues seguramente a lo mejor si bajas con una actitud más violenta, más agresiva, a lo mejor sí te metes en un lío. Exacto. Claro, eso, en autodefensa también, todo ese, hasta que llegas a la parte, digamos que a la parte física, la parte en la que ya hay contacto entre tú y yo y ya te agredo yo, nos pegamos, en fin, lo que sea, tiene un proceso previo. Y una de las cosas que también se trabaja en los temas combativos es la desescalada verbal, la negociación. Es decir, ¿cómo evito entrar en el conflicto si puedo? Que es justamente esto. ¿Qué tono empleo? ¿Qué frases empleo? Si soy muy positivista o cómo hablo, si cuando hablo con el tipo intento tener empatía y comprender lo que él siente para no enfrentarme a él en mi boca, en mi palabra. Es decir, no decirle, no, es que tú, es mejor es decir, yo... Claro. No, es que yo, perdóname, tío, no entiendo lo que te pasa. Empiezas a tener, ¿sabes? Entonces, trabajar con ese tipo de cosas también forma parte de la autodefensa, que tampoco se utiliza en las artes marciales porque vas a lo físico, puro. Es lo mismo que pasa con artes marciales, que tú dices, es que me dio miedo y soy artista marcial, pero es que una parte súper importante de las artes marciales es el autocontrol. Claro. Es decir, yo me puedo controlar y evitar esto. Y es la diferencia entre un combate y una agresión. Claro. En donde, en teoría, no puedes evitarlo hasta cierto punto. A veces tienes que actuar y ya porque hay gente que simplemente quiere buscar peleas. En milisegundos. Una vez, es la que te digo, una vez me pasó la vez que iba con mi novia, venían 2 chavales acá, otros 4 atrás, más lejos, o sea, como a una cuadra, pero dije, me van a robar. O sea, nos van a robar. Estás viéndolo. Sí, claramente. Ya, lo veo. Pum. Eran las 3 de la mañana, oscurísimo. O sea, me van a robar. Estoy viendo que me van a robar. Estábamos a media calle de la casa de ella. Pues ya la estaba llevando a la casa. Sí. Y dije, bueno, o sea, como que la situación, si hubiera estado solo, tal vez hubiera corrido, porque sé que corro rápido, lo que sea, 2 patadas. Y claro, para ella estabas con tu novia. Pero estaba con ella. Claro. Entonces lo que hice fue, róbenme. ¿Me van a robar? Róbenme. Es que es más interesante. Sí, es así, aunque parezca algo contra... ¿Sabes qué pasó? Que me tiró una puñalada directamente. Sí, claro. Entonces, róbenme. Y mi reacción fue esta, que yo alcancé a ver que le pegué acá, o sea, un golpe contundente en el brazo, se le abrió y no se le cayó nada. Pero yo veía un filo. Es que estaba oscuro. Además, lo que tú dices, tal vez visión de túnel, porque era oscurísimo y yo veía un filo acá que tenía una manopla. Es que el estrés que tenías en ese momento... que tenía una manopla. Claro. Sí. Lo que pasó con ella, yo no me di cuenta hasta después. Porque ya empezó acá y yo lo que hice fue meterme en él. En su área. En su espacio. Y entonces empezó a tirar, que me cortó el brazo, yo no me di cuenta. Claro, no te das cuenta, si de hecho en la puñalada se siente como un golpe, ¿no? Le alcancé a pegar a otro que venía por detrás, que me dio un puño. Afortunadamente el de atrás no llevaba un puñal, porque hasta luego. Claro. Sí, es cierto, sí. Y ya le di un codazo en la cara, ese se cayó y cuando le di un codazo, este sacó por arriba y ¡pum! Me lo tiró acá, le alcancé a poner la mano. Como a intentar retener, cortado acá. Bueno, esa es la cicatriz que tienes. Es la que tengo acá. Y me eché para atrás, o sea, de una sentí el ¡pum! Durísimo. Me eché para atrás y digo que cae sangre. Claro, yo luego así, acá nos vamos a matar, o sea... Claro, pero lo que ocurre es que... El tipo miró por encima, vio al otro al suelo y se fue. ¿Por qué? Porque ya tenía la maletera en mi novia. Claro. Lo que hizo ella fue la reacción contraria a la mía. Yo hice róbenme. Y ella, apenas se le vinieron, ¡pum! Le tiró una patada al otro tipo. Claro. Llegó otro para detrás, le jaló la maleta, pues es más fuerte. Se la quitó de un brazo y el otro la cogió y se la llevó. Y yo cuando volteé a mirar, yo estaba sangrando y ella iba detrás del otro, corriendo. Claro. Mi mochila. Y yo, vámonos que me cortaron la cara. Pues estas personas tienen la mentalidad del agresor que provoca una emboscada. Es decir, y es claro, y ahí es complicado porque cuando una emboscada es inesperada. Hasta ni siente. Peor todavía. Peor todavía, claro. Por eso en los sistemas combativos, lo que te decía antes, por ejemplo, lo que hace Kelly McCann, o lo que trabajo yo también, que es intentar hacer daño en los sitios donde puedes hacer daño, porque te puedes encontrar, por ejemplo, ya es difícil muchas veces con una persona que no está bajo los efectos de ninguna sustancia, pero como tengas a alguien bajo los efectos de alguna sustancia, es duro, es complicado, porque puedes golpearle y no se entera. Y encima sigue detrás de ti. Y, o sea, encima y pelea, no para. Eso fueron 5 segundos, o sea, no fue más.
me acuerdo de imágenes así, pero eso fue... Sí. Y se acabó. Claro, es que es así. De hecho es que en el Geoff Thompson, que es el otro que os he comentado, él le llama, la defensa personal le llama el combate de 3 segundos. Sí, el combate de 3 segundos, porque son 3 segundos. Es que no dura más. Hablando de los de drogado, yo cuando hacía Muay Thai teníamos a un señor que yo tenía no sé cuántos años, tenía 22 y él a lo mejor tenía 42. Pero era una de estas personas que había tenido problema con la cocaína. ¿Y qué es lo que pasa? Yo siempre he sido muy duro, pero muy correcto. Sí. Entonces, si tú me golpeas fuerte, yo te golpeo fuerte. Y si yo te golpeo fuerte y tú no me has golpeado fuerte, yo te pido disculpas porque me pasaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que la única persona que tenía el valor o la estupidez de entrenar con él era yo. ¿Por qué? Porque nos llevábamos bien. Y la gente le tenía miedo. Porque si tú le golpeabas fuerte y le pedías perdón, su mente ya estaba tan mal que te lo guardaba y cuando menos te lo esperabas te la devolvía en Muay Thai. Sí. No estamos hablando de karate ni de Sí. Entonces, por alguna razón, él y yo entramos en una muy buena sintonía de trabajo y a mí no me lo hacían. Entonces, yo con él entrenaba bien. Y esto viene a que se nota mucho cuando no estaba drogado, porque no viene a entrenar drogado, pero las consecuencias, porque yo le golpeaba y no se enteraba. Y yo diciéndole, es que con esto dejo cabo a otro. Golpe al hígado, puñetazo a la cabeza. Sí, está en un estado, claro. Un codo en el plexo solar. Un saco y bien. Y era como, Y era como, tío, que me está abriendo a mí el codo, ¿estás bien? Pero sí puede ocurrir, ¿eh? Cuando está bajo la sustancia, bajo efecto de una sustancia es... Y hacía un drogadito empedernido, ya no, estaba limpio, pero de esta persona que discutes en plan de, es que me has quitado la plaza. Bueno, luego hay gente que es encajadora nata. Claro, y sin decir que le golpeas y dices, joder, es increíble. Yo recuerdo, yo tuve una competición de sanda, recuerdo, con un tipo que era iraní. Esos son duros. Y, hostia, acojonante, porque yo recuerdo que lo recuerdo perfectamente en competición, yo gané el combate por puntos, me acuerdo que le di una patada giratoria con el talón aquí. O sea, a otro hubiera caído como un saco. Sí. El tipo es increíble. O sea, el gesto mayor que hizo fue que paró un momento así, se echó la mano, hizo así, un gesto como diciendo, hostia, me ha dolido. Y ya, yo estuve todo el día cojo. No pude, te lo prometo, no pude apoyar el pie. Tenía el talón, o sea, el talón machacado. Me fui por ahí con los del gimnasio a comer y tal, iba cojeando. Digo, el hijo puta este, macho, es como si le hubiera dado una piedra. O sea, igual. Y ese tío lo que era un encajador de la hostia. Claro. O sea, él no te va a ganar por puntos, pero es que tú tampoco lo vas a ganar por KO. Claro. Te vas a cansar y va a aprovechar. Sí, o sea, que el tipo es increíble. Y este tío antes de volver un poco a las tradiciones, voy a contar yo un robo que tuve también, que estamos hablando de robos. Iba andando solo, con la música. Venían 3 de frente, no sé si tenían algo en los bolsillos o en la mano o no me fijé porque estaba era adolescente, se paran delante, me agarran y me dicen, dame todo lo que tengas. Y yo, no, quita, ten un buen día, pasa, adiós. Y me fui andando. Claro, se quedaron tan en plan de... descolocados. Bueno, vale, adiós, hasta luego. Yo, venga, adiós, sí, roba. Y claro, se quedaron paralizados mirándose entre ellos diciendo yo, ¿qué hacemos? Bueno, esa es la Es que actúan con el miedo. Claro. A mí me pasó también una vez eso, algo así. Sí. Como que venía un tipo que estaba drogadísimo, pero que no iba a hacer nada flaco así. Y el otro me enfrentó y me dijo, deme 200 pesos. Sí. Yo no tengo. Se va a hacer matar por 200. Y entonces él se vino acá, o sea, hacia mí. Me decía, no camine, pues más caminé. Iba caminando. Estabas descolocando los esquemas mentales. Claro, no caminé, yo caminé. Me cogió de acá y yo le quitaba las manos. Le quitaba las manos. Y entonces en una de esas le quité la mano, pero acá, justo aquí. Sí. Que duele. Que duele. Entonces se echó para atrás y se fue. Ya está. Y yo me fui y en la esquina estaba mi prima porque trabajábamos juntos. Trabajamos de 10 de la noche a 6 de la mañana haciendo digitación en una universidad. Entonces llegamos y yo, oiga, me van a robar ahí, ustedes en la puta esquina y no hacen nada. Pues a los 3 minutos llegó un tipo, me robaron la mochila, no sé qué, tal. 2 tipos, uno me dijo, no haga nada y me quedé quieto, me dijo, deme la maleta. Miedo. Claro. Pero es no tenía nada, no tenía ni un cuchillo. Claro, el miedo es uno de los elementos limitantes. Totalmente. Más que la técnica, más que cualquier otra cosa. Y los que van a robar también tienen miedo. Pero es que, bueno, a ver, depende. Normalmente, mira, el agresor que es agresor y que va a la emboscada, lo que hace, y eso está estudiado, van siempre. De hecho, hubo un experimento, creo que fue no sé si fue en una cárcel en Estados Unidos, no sé el dato exacto. Ya, pero en patrones. Pero me acuerdo del experimento. El experimento consistió en que le ponían a muchos delincuentes que estaban encerrados imágenes de personas para ver de todos los que veían, claro, quién decidirían ellos que era la víctima. Y coincidían todos en lo mismo. Y tenía que ver todo con la postura, cómo iban, si iban entretenidos. Es decir, el agresor
busca a priori, y sobre todo si es una emboscada, la presa fácil. Y la presa fácil es el que va distraído, el que parece más delgado o menos fuerte, o va con cascos, o tal. Tiene el pelo claro. muy largo. Entonces, por eso también es importante, y todos estos sistemas combativos también trabajan, por eso te digo que son tan integrales, que trabajan muchas facetas, que no se trabajan cuando estás en un sistema, en un arte marcial o en un deporte de combate. Pero que no se trabaja porque tampoco se traslada ese entrenamiento a la calle. No se busca que vaya a la calle. Se queda en sí mismo dentro de lo que es la dinámica del propio arte marcial y ya está. Claro. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas de defensa personal, si realmente quieres que tenga transferencia, tienes que estar todo el rato pensando la situación que puede ocurrir realmente. Porque si no carece de sentido, evidentemente, el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, todo eso es lo que te hace trabajar con todo este tipo de cuestiones, que no solamente lo físico. Lo físico es la última, la última baza. Es lo mental, es el estrés, es la percepción, es la desescalada verbal. Es todo lo que conlleva un enfrentamiento entre dos personas antes de que llegue el punto de no retorno, en el que ya salta el chip y ya me tengo que emplear físicamente. ¿Vale? Porque si no... somos muy frágiles. Y esa es una de las cosas más difíciles. Fíjate, una de las cosas que yo me doy más cuenta cuando con los chavales, con la gente con la que yo ando, bueno, machada, son todos tíos ya mayores, es, muchas veces me dicen, joder, ¿y en qué momento tengo yo que emplearme físicamente ya? O sea, el punto de inflexión, porque tiene un punto de subjetividad, o sea, no hay una cosa clara que diga, no es que ahora, tienes tú que interpretarlo. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene inhibida, no sabes, somos seres sociales, vivimos nos relacionamos con otros, somos gente civilizada, la mayoría, con lo cual tú no vas con un chip de hacer daño a nadie. Entonces, entrenar a alguien en defensa personal para que sea capaz en un momento dado de hacer clac en su cerebro y pasar de ser un tipo civilizado, socialmente aceptable y que se relaciona bien, a ser un salvaje que va a acabar con el otro en 3 segundos, tiene que tener un punto de inflexión. A que tu instinto sea decir. El problema es dónde está el punto de inflexión. El mío está lejos. ¿Sabes? Yo soy casi incapaz de hacer eso. ¿Dónde llega ese punto en el que dices, ahora? Ahora es cuando ya voy. Bueno, y lo irónico es que podemos entrenar toda la vida. Sí. Y que nunca pase esa situación. Pero bueno, sí, ya conoces esa frase, ¿no? Del jardinero y... Pero dices, bueno... Eso de más vale ser un jardinero en una... Y si llega a pasar y no estoy preparado para... Pero el problema, claro, es eso. Yo en Instagram he hecho algún post hablando de estos porque de una cosa que yo he observado, por ejemplo, muy curiosa, que es... Yo he tenido algunas veces conversaciones sobre defensa personal con gente no metida en este mundo, como sois vosotros, ¿no? Ya. Y entonces te das cuenta cuando llevas un rato hablando y tú tratas de concienciar, porque yo lo vivo, porque tengo conciencia sobre ello, tengo una hija, en fin, tengo conciencia, no soy un paranoico, pero asumo que la calle tiene violencia y que puede ocurrir. Punto, ya está. Y la realidad es... No vivo loco, pero entiendo que eso puede pasar y me gusta prepararme y además, bueno, y me gusta transmitir a la gente que tengo alrededor mío esa conciencia de prepárate por si ocurre. Por lo menos que tengas una posibilidad. Como el dicho es, prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardín. Justo, efectivamente. Es decir, no te va a ocurrir nunca, pues mejor. Pero si te ocurre, por lo menos que tengas estadísticamente una posibilidad mayor de salir, ¿no? Que no tener ninguna baza. Pues al menos que sepas, por lo menos, gestionar la situación, si no llegas a lo violento, a la fuerza física, ¿no? Y me he dado cuenta cómo llega un punto cuando estás hablando y insistes un poco, intentas a la gente concienciarla, que de repente se produce una especie de... El grupo ya no quiere hablar de eso. Les molesta. ¿Ah, en serio? Sí. Lo he observado más de una vez y más de 2. Hice un post sobre ello en Instagram. Y es porque se produce una especie de... Tú ten en cuenta que cuando tú le haces a la gente común y normal, que no está metida dentro de este mundo, ni de las artes marciales, ni nada de esto, que tome conciencia de que la violencia existe y es latente, les produce una disonancia cognitiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les saca de su zona de confort mental. Y de repente empiezan a tomar conciencia y eso les desequilibra de que existe un factor que no controlan que les puede hacer daño en un momento dado, a lo mejor nunca. Y entonces de repente empiezan a tener una especie de rechazo a eso. Sí. Es como que casi prefiero no saberlo. Es como la gallina que mete la avestruz. Claro, casi prefiero no hablar de ello, porque además es que encima si hablo y tomo conciencia de ello y la asumo, me veo obligado a dar otro paso, que es prepararme. Con lo cual ya no solamente tomo conciencia, sino que además tengo que prepararme por si acaso. Entonces todo eso, ¿qué pasa? Que a los que estamos en este mundo no nos importa, pero a ese tipo de personas que viven en un mundo tranquilo, que además es bueno, ¿no? Que viven en un mundo tranquilo, pero es negar
que la violencia puede estar latente en cualquier momento. Yo a mi hija soy muy pesado. A mi hija yo se lo digo muchas veces y a veces entrena conmigo. Yo le digo, si es que no se trata de que te conviertas en una guerrera, se trata de que tengas unas mínimas herramientas para, si un día ocurre cuando vienes de noche del metro, que sepas desde gestionar la situación hasta saber leer lo que ves, como primera idea, hasta si tienes que emplear un codo, sepas emplearlo. Sí, sí. Y el codo te valga para dar y me voy. Una patada en los huevos y sal corriendo. Y si puedes salir corriendo sin hacer nada, sal corriendo. Sí, sí, lo mejor es... Sí, lo mejor es... Claro. es la putada soy yo, que yo ahora no puedo salir corriendo, entonces tengo que pegarme así, porque no tengo... O sea, que te pegas porque no te ves obligado. El saber en qué momento dejo de ser eso para convertirme en un perro de presa, porque claro, tienes que pegar un cambio de repente a tu esquema mental. A mí me cuesta muchísimo. Entonces, eso... Pero por eso también el entrenamiento te tiene que condicionar, ¿vale? Es decir, tienes que aprender, yo de los chicos que tengo, pues evidentemente cada uno tiene una psicología, unos son más agresivos, otros menos. Bueno, hay alguno, de hecho, que incluso tenía como inhibido el golpeo. Que dices, joder, es que no golpea porque le da... O sea, no es que le dé miedo recibir, es que le da miedo hasta golpear. Claro, sí, pero es que eso ocurre, la gente... Es lo que más, sí, inhibe. Entonces, incluso en combate, en artes marciales, en combate, a los primeros cuando pones a combatir, a unos les da miedo recibir, pero a otros les da miedo hacerle daño al otro. Sí, esa especie de inhibición. Necesito que le pegues porque necesito que esta persona también esté preparada para recibir. Claro, mira, justo ese argumento yo lo empleo muchas veces. Le digo, si tú lo que haces es, le haces un favor a tu compañero, te lo haces a ti mismo y se lo haces a él. Él viene aquí a aprender a defenderse si es necesario. Y tú también. Tenéis que colaborar. Y colaborar, tú tienes que alimentarle a él para que él sea capaz de llegar, de sacar lo mejor que tiene. Sí, no es hacerle daño, sino subirle el umbral de dolor, aprender que esto existe. Claro, y no nosotros hacemos, por ejemplo, mucho trabajo, por ejemplo, dentro de la parte del estrés, lo que te decía antes de la vuelta, no sé, y a veces la de poner a uno en una pared y los otros, un puñetazo, pum, 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 controlado, lógicamente. Así lo hacemos dentro de unos parámetros de control que pueden ir subiendo cierta intensidad en función de cómo asimilas, tú que haces el ejercicio, cómo asimilas el asunto. Pero tienes que acostumbrarte a sentir. Sí, porque si no te acostumbras a sentir como un golpe te mueve la cabeza, te dobla el cuerpo, claro, es que... Una persona le puedes dar una... Si tú no asumes, yo los chicos míos entrenan todos con bucal y tal, le pongo coquilla. No es porque no vayamos a dar, es que puede ser que te dé muy fácilmente. Y alguna hostia te la llevas en la cara. Claro. Entonces no quiero que salgas con el labio cortado. Por lo menos ponte el bucal, ¿no? Entonces asumimos que hay que, porque buscamos siempre dar un poquito más de grado de intensidad al asunto. Claro, vas subiendo el umbral de dolor. Claro, es de manera progresiva, poco a poco, y te vas acostumbrando. Y ves que además, como cuando pasa cierto tiempo, empiezan a desinhibir el golpeo. También trabajamos mucho con el saco y el bob, que eso para que te acostumbres a la sensación de meter el puño todo lo que puedes, ¿vale? Y luego con el peto para lo mismo, para que te acostumbres a notar a tu compañero cómo lo hace, ¡pum! Y metes el puño hasta donde puedes. Sí. Y tu compañero está con el peto, evidentemente, no lo va a recibir en el hígado así a pelo. Pero todo ese trabajo de sensibilización, no solamente de recibir, sino también de golpear. Porque hay mucha gente, macho, que es que de verdad yo me asombro, digo, es que tienen miedo a dar ellos. Digo, si en la calle estás jodido. O sea, llevamos 1 hora y media ya. Bueno, joder. Madre. Vas a tener que hacer 3 vídeos. Cortar esto va a estar sabroso. Joder. Oye, que joder, yo me corto cuando queráis, ¿eh? No. Yo es que con esto, y porque no tengo una cerveza, si no podemos tirar aquí hasta las 12 de la noche hablando. Vamos a haber traído un par. Coño, yo creo que tengo por ahí, si queréis. Bueno, chicos. Si quieres parar, saco 3 vasos, tengo 1 litro ahí sin abrir. Lo digo en serio, ¿eh? No. Tú, macho, fíjate, viendo un poco el contenido y tal, preveyendo un poco que me podríais preguntar y tal, por tener un poco... No, sí, bueno, y también yo un poco cómo podría contaros las cosas para que estuviera un poco estructurado. Y la verdad que ahora me voy a charlar y voy de lado a lado contando un poco todo y... Nosotros lo preferimos, la verdad. Sí, bueno. Y nos pasa con todo el mundo. Sí. Porque hacemos la entrevista y ¿cómo te sentiste? Pues yo me sentí como en casa, hablando, relajado. Claro, no, yo estoy charlando como si estuviera sentado en el sofá de charleta. O sea que la estructura previa que me había hecho para tener un hilo argumental, contarlo en un orden y tal, para que todo tenga sentido. Digo, ya se da el carajo del minuto 2. Estás en casa, literalmente. Lo hemos logrado. Una vez más lo hemos logrado, chicos.
Sí, lo prometo. Ha sido ya el pim, pam, pim, pam, pim, pam. Si es que al final nosotros solemos hacer siempre el entrenamiento antes para ya tener un poco de miga y que cuando lleguemos a la entrevista sea todo mucho más fluido. Sí. Pero vamos a ver. Pero ¿sabes lo que ocurre también? Que cuando hablas con gente de tu mismo rollo, es otra película. Sí, claro. Porque yo hablo con vosotros y entendéis lo que digo. Sí. Y vosotros me habláis a mí y yo también lo entiendo. Os quiero decir que yo no llego a este grado de profundidad. Estamos hablando el mismo Sí, lenguaje. claro, si me pongo a hablar con dos tipos que no saben nada de artes marciales. Mira, Les podré contar muchas cosas, pero muchas cosas directamente que no es que no lo vayan a comprender, que no van a sentir eso que yo intento contarles o transmitirles, o con gente que sí lo hace, pues lo entienda a la primera. Tú y yo nos conocimos, y esto es algo que me gustaría que indagases, porque a raíz de tu comentario yo aprendí algo nuevo. Que es un poco que nos hables del El Lei Tai. Lei Tai chino. Eso es. Y su evolución de cara a un poco lo que tú conozcas o cómo ha ayudado eso a sentar las bases de las artes marciales asiáticas en este caso. Vale. Mira, el Lei Tai realmente... A ver, yo como ya os he dicho, soy entrenador de Sanda. El Sanda, para los que no lo conozcan, es por llamarlo coloquialmente, es una especie de kickboxing chino que tiene añadido que tiene derribos, ¿vale? Lei Tai es una antigua lucha de la que ha derivado Sanda, y es una lucha que se empleaba en las dinastías antes de que entrara el gobierno comunista. Había una serie de combates, de competiciones, que se podían hacer por diferentes razones, desde enfrentamientos entre guerreros hasta duelos de uno que retaba a otro y construía una plataforma donde peleaban incluso a muerte, incluso con armas. Eso es la lucha Lei Tai. La lucha Lei Tai realmente es el nombre que recibe la plataforma en la que peleaban. Okay. Que se ponía, pues creo que recordar que eran unos 3 metros o algo así. Ostras. Sí, entonces peleaban ahí. Lo que tiene en relación al Sanda a día de hoy es que el rectángulo, el cuadrado donde se pelea en Sanda se llama Lei Tai. La lucha Lei Tai no existe ya como tal, pero se ha quedado el nombre de la superficie de combate. Entonces en Sanda se pelea en un cuadrado de 8×8 que se levanta del suelo 60 centímetros. ¿Por qué? Porque dentro de la puntuación en Sanda, aparte de las patadas y de los puñetazos y las proyecciones, echar al contrario del Lei Tai, es decir, echarle fuera, también puntúa, en función de que caigan los dos, que caiga uno, en fin, bueno, luego el tema de puntuación es muy complejo, ¿no? Entonces realmente Lei Tai, lo único que queda de Lei Tai es el cuadrilátero donde se pelea en la lucha Sanda, el combate Sanda en el Sanshou. Y eso es fundamentalmente el Lei Tai. El Lei Tai, la verdad que antiguamente debían ser luchas, no queda nada más que escritos y demás, que algunos que he visto por ahí. Como los duelos. Sí, incluso luchas muchas veces entre guerreros que representaban a diferentes feudos o que peleaban en esa plataforma, pero que peleaban incluso a muerte. Sí. O sea, incluso con armas. Valía todo. Proyectar un tipo. Imagínate que arte de 3 metros, pues imagínate el leñazo que te puedes pegar, ¿no? Lo mismo que es la mano, el cuello, sí, todo. Sí. Y entonces esa es la relación que tenía, y por eso en el vídeo yo hablaba del Lei Tai, porque era una lucha muy antigua que, bueno, pues entró, o sea, se daba en la dinastía, igual lo digo mal, pero bueno, en la dinastía Ming, pero ahí, por ejemplo, había mucha lucha Lei Tai. Y es el origen de la lucha Sanda. Qué interesante. Sí. Ostras. Claro, es que al final, como lo que hablamos antes de entrar a la cámara, que es que al final China tiene también, China específicamente, tiene tantos artes marciales, que es que en China todo era arte marcial. Es que China es muy complejo. China, por situar un poco también, bueno, ya podemos enlazarlo. Sí. El Sanda realmente, digamos que es la parte de Sanda, significa, o Sanda Sanshou, que son los dos nombres que tiene, significa realmente mano libre o combate libre. Sanda es la depuración de las técnicas del Kung Fu para extraer exclusivamente aquellas que son eficaces en combate de verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los estilos tradicionales chinos, muchos tienen demasiado ornamento, que tiene mucho que ver con el carácter que tienen ellos. Y ya sabéis que dentro de las escuelas de Kung Fu, la geografía china es tan grande que en función de dónde se ha creado el estilo, tiene unas influencias, tiene otras, se define de una manera o de otra. Los estilos del norte, normalmente la frontera es el río Yangtze. Las escuelas del norte son de una manera, las del sur de otra. Las del sur suelen tener mucho uso de puños, posiciones más bajas, estables, y las del norte son posiciones mucho más amplias, utilizan mucho las piernas,
utilizan mucho las piernas también parecido como, por ejemplo, ocurre con taekwondo, con muchas patadas altas, sí, el taekwondo alcanza a tener orígenes en, sí. Es que, en karate, claro, en judo, incluso. Es que al final la influencia de China como país, digamos, más poderoso de la zona, comercialmente, influyó en todo lo que hay alrededor. Entonces, claro, la influencia, claro. La influencia de China, del Shaolin, del defensa chino que se llamaba en la historia del karate japonés, es de incluso en los orígenes del Tode, que es como es que no quiero decir el predecesor del karate porque estaría equivocado, pero para que la gente lo entienda, es lo que había antes en Okinawa, que es el karate, es bestial, es absolutamente bestial. Los intercambios de China a nivel de artes marciales, incluso con Marco Polo también había intercambios. El caso del Xinjiang Quan, que en verdad fue un arte marcial que lo vimos con José Carlos Serna. Fue un arte marcial que se desarrolló a medida que las rutas comerciales iban desarrollando. Claro. Es que la influencia de las rutas comerciales influyeron de hecho, el Sanda, por ejemplo, y el Wushu, que aunque es chino, tiene también influencia rusa. Claro. Hay muchas cosas, por ejemplo, fundamentalmente el Sanda, más que el Wushu en sí. Al final el Wushu, cuando surgió, Wushu lo que hizo fue estandarizar, cuando entró el Kuomintang y en 1949 creo que fue cuando empezó la China comunista, ya desaparecieron las dinastías que había previas. Ahí se creó una especie que se llamaba, creo que era el Kuoshu, que lo que buscaba, ese término lo que indica es, buscaba una especie de conciencia nacional. Es decir, de buscar un elemento que definiera a la nación de tipo cultural. Y entre diferentes cosas, una de ellas era todas sus artes de lucha. ¿Qué ocurría? Que había tal variedad de artes de lucha que todas eran diferentes, era un lío de la hostia, ¿no? Entonces, lo que buscaba el gobierno comunista era crear una estandarización del conocimiento y creó el Wushu moderno. Y dentro del Wushu moderno están las escuelas del norte, el Chanchuan, y las del sur, el Nanchuan. Pero lo que se hizo fue estandarizar todo eso. Eso no quiere decir que se eliminaran los estilos tradicionales. Los estilos tradicionales han seguido su curso. Simplemente que a la hora de enseñarlo, por ejemplo, en las universidades chinas o enseñarlo en competiciones o demás, se creó una estructura, claro, un estándar, efectivamente. Claro, por la nacionalización. Lo mismo pasó con el taekwondo. Eran 9 kwanes, 9 escuelas distintas y vamos a estandarizar para sacar una marca país. Claro, es que eso efectivamente era eso, una marca país. Luego después el Sanda, que salió un poco más tarde, porque el Sanda realmente se empezó a estructurar como tal, con toda la idiosincrasia que tiene, creo que fue en la década de los 70 o por ahí. Bastante antes. Se empezó a sacar, porque de hecho... El Sambo fue del 40 y algo para arriba, no sé si 50 y algo incluso. Claro, sí, por eso te decía que el Sanda en origen, cuando el gobierno comunista encargó que se estructurara la lucha Sanda, bueno, el Sanda realmente empezó en principio como una lucha de origen militar, fundamentalmente era para los soldados. Era militar, pero luego se fue deportivizando y se eliminó, por ejemplo, el uso de los codos y las rodillas, que solo se usa, el Sanda tiene el Sanda profesional y el Sanda amateur, ¿vale? En el profesional se pelea en ring y de hecho ahí sí se pueden utilizar las rodillas. Pero los codos. Pero los codos no. Pero luego, por ejemplo, en el Sanda amateur no. Solamente es puños, patadas, agarres y derribos. Y eso que ya es bastante. Y es una de las cosas que define el Sanda, como la transición, que no tiene otras cosas, que es cómo transiciona rápidamente del striking, del golpeo, al derribo. Por eso en el Sanda y en el Sambo hay tantos cambios de altura tan rápidos. Claro. Es que de hecho en Sanda, en montones de ocasiones, el enfrentamiento acaba en un derribo. Y de hecho eso lo hace, por ejemplo, lo diferencia, si te fijas en un combate de Sanda y en un combate, por ejemplo, de Muay Thai, la ejecución de las técnicas puede ser parecida, pero es diferente en concepto. En Muay Thai prevalece la potencia, es decir, suelto una patada y lo que intento hacer, un middle kick, un low kick, hacer mucho daño, y en Sanda se patea muy deprisa, por una razón, porque no te agarren, porque si te agarran la pierna vas al derribo. Entonces, si te fijas en los combates de Sanda son muy explosivos, son muy rápidos. Todos hacen una velocidad acojonante. Pasan mucho tiempo como midiéndose, pero en el momento pero cuando es rapidísimo, explosivo, es como un cartucho de dinamita. Porque ahí prima más, pegan fuerte, porque la velocidad da fuerza. La velocidad es fuerza. Claro, efectivamente, la energía cinética transformada en el impacto. Pero el concepto inicial no es tanto como puede ser, por ejemplo, en el Muay Thai, en el que están más tranquilos y cuando sueltan el golpe casi para buscar el KO ya con el propio golpe. Aquí es más pegar muy deprisa. Y es más dinámico. Muy dinámico, sí, muchísimo.
Y también una de las cosas, por si tú sabes algo de información, que más interesantes me parece es que estoy investigando las figuras de artes marciales. Es súper interesante como en la evolución de las artes marciales, la influencia de 3 países específicos de las artes marciales originarias de Asia. Sí. Que es Japón, China y sobre todo Rusia. Es impresionante la influencia de los rusos en los deportes de combate. Porque nosotros cuando pensamos artes marciales pensamos en Japón. Que éramos karate, taekwondo, y alguna cosa más. Pero todo eso, incluso el judo, no desarrolló, pero se especializó gracias a los combates universitarios entre japoneses y rusos. Que de hecho el creador del sambo ruso es alumno directo, no me quiero equivocar, es alumno directo de uno de los pioneros del judo en Japón. Y de hecho incluso es un negro, no sé, 3º o 4º dan de judo, si es que había danes antes. Pero la cuestión es que fue un alumno muy aventajado en judo. E incluso fueron los propios japoneses los que ayudaron a sentar las bases del sambo. Entonces, toda esa zona, que al final tenían muchísimo comercio, están muy entrelazados y por eso, por ejemplo, el sanda y el sambo se parecen tanto. Por eso el kudo... Se parece más al combat sambo. Sí. Es que sambo y combat sambo son diferentes, porque el sambo puro es más cuestión de derribos, grappling y demás, y sin embargo el combat sambo sí es verdad que hay striking. Eso es. Hay puñetazos, patadas y derribos. Exacto. Sí. Y al final la relación está ahí, los núcleos, todo. Si es que al final todo se relaciona. Yo entrené Kung Fu con Serrato. Yo he entrenado con Juan Carlos Serrato. ¿Ves? Pues mira. Juan Carlos Serrato fue uno de los pioneros del Kung Fu aquí. Estuve entrenando con ellos 3 años en estilo de Wudang del norte clásico. Pues yo entrené con Juan Carlos Serrato. Entrené un GAR en el Instituto de Wushu en Barcelona con Sifu Lan Chuanping, que es uno de los... fue uno de los que introdujeron realmente aquí. Fueron de los que crearon el departamento de Wushu realmente dentro de la Federación de Judo, y con el que te he enseñado la foto, que es Sifu Fan Xinming. Fan Xinming, que es el de azul de ahí, era especialista en estilos del norte, en Chanchuan. Y Lan Chuanping, que además es un gran empresario, lleva aquí toda la vida en España. Él es más especialista en estilos del sur, sobre todo en un GAR. Okay. En un GAR, que es un estilo cojonudo, que de hecho me gustaba mucho. Sí, al final, bueno, los que llevamos muchos años vas conectando con unos y con otros, y conociendo gente y... Sí. Chicos, vamos a dejar la entrevista aquí, no porque queramos, sino porque llevamos creo que casi 2 horas. No lo sé. Más o menos. Yo estoy muy a gusto y podría estar aquí el tiempo que fuera. Y agradecer primero. Muchísimas gracias, Samuel. No, gracias a vosotros. Cosas a tener en cuenta. Seguirlo en redes para el libro que va a sacar, que nosotros lo vamos a comprar en cuanto lo saques. Bueno, estoy en ellos, perfecto. Y en algún momento tenemos que volver a venir. No sé si cuando tú tengas un seminario... Estáis invitados cuando queráis. Para ver tu método de entrenamiento. Esta es vuestra casa. Y lo único que me gustaría pedir es que despidas tú un poco con un mensaje con lo que tú consideres adecuado. Bueno, no sé, me dejáis en un brete. Nada, bueno, simplemente animaros a practicar artes marciales. Yo en mi caso forman parte de mi vida y que tiene una repercusión muy, muy interesante para el ser humano en muchísimos aspectos. Y luego también, bueno, dado los tiempos que corren y dado que es lo que yo hago, sería interesante que toméis conciencia de que la defensa personal, lejos de ser tomar conciencia realmente de que es importante tener unas posibilidades de defenderse. Y luego, nada, no quiero decir más que agradecerles a ellos la atención de haber venido hasta aquí, que les sigáis en su canal, que yo les sigo. Es un placer. Pues Samuel, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Chicos, practicar artes marciales. Exacto.